El 14 de agosto de 1997, Lucha Villa viajó a Monterrey pensando en una operación estética. No iba a despedirse de los escenarios. No había anunciado un retiro. Al contrario, tenía proyectos, un nuevo impulso profesional y la expectativa de volver a presentarse ante el público, con la imagen que, durante décadas, la industria había exigido de ella. A un amigo incluso le había hecho una broma sobre lo que ocurriría al día siguiente. Iba a quitarse la grasa. Era una frase ligera para una decisión que parecía rutinaria. Horas después, aquella mujer cuya voz podía imponerse sobre una orquesta completa, ya no volvería a cantar como antes. Durante la intervención, según la historia recogida alrededor de su caso, se produjo una falla grave asociada al procedimiento quirúrgico y a la anestesia. Su corazón dejó de latir. Su cerebro quedó privado de oxígeno durante cerca de 2 minutos, y la cantante cayó en un coma profundo que se prolongó aproximadamente 2 semanas. Sobrevivió, pero sobrevivir no significó recuperar la vida que tenía. Cuando despertó, las secuelas neurológicas habían alterado para siempre su capacidad de hablar, de comunicarse con fluidez y de desenvolverse con la autonomía de antes. La voz que había convertido el despecho, el abandono y la dignidad, herida en una forma de poder, quedó prácticamente apagada. Porque Lucha Villa podía parecer invulnerable. Era alta, imponente, de facciones fuertes y presencia casi aristocrática. No necesitaba moverse demasiado para dominar un escenario. Su manera de cantar, ese estilo bravío que parecía salir más del pecho que de la garganta, transmitía una autoridad difícil de imitar. Pero la mujer que cantaba como si no temiera perder nada, llevaba mucho tiempo buscando algo elemental, un lugar donde sentirse elegida, sin tener que pagar por ello, con obediencia, fama, dinero o apariencia. Su historia emocional comenzó con una ausencia. Desde muy pequeña, no tuvo un hogar familiar completo. Su padre biológico abandonó a su madre y a ella, y Lucha creció apoyándose sobre todo en el cariño de sus abuelos maternos en Chihuahua. Esa falta temprana de una figura paterna fue interpretada más tarde, por quienes reconstruyeron su trayectoria personal, como una de las raíces de su necesidad de protección afectiva. No es posible reducir toda una vida sentimental a un solo hecho de infancia, pero sí resulta significativo que, desde muy joven, buscar estabilidad en hombres mayores y en vínculos que prometían seguridad antes de ofrecer verdadera intimidad. A los 15 años, cuando todavía era una adolescente, fue casada con Mario Miller, un empresario del espectáculo aproximadamente 20 años mayor que ella. No fue la historia romántica con la que una joven imagina su primer matrimonio. Fue una unión marcada por una desigualdad evidente de edad, experiencia y poder. Para Lucha, aquella relación se convirtió en una vida de resignación y encierro emocional que se prolongó durante 7 años. Cuando terminó en divorcio, ella no salía simplemente de un matrimonio. Empezaba a comprender que la idea de tener un hombre al lado no garantizaba tener un hogar. Después, llegó Alejandro Camacho. El segundo matrimonio tampoco consiguió sostenerse. La carrera de Lucha empezaba a crecer, y con ella, cambió el equilibrio de su vida. Los compromisos profesionales, las giras, los estudios de grabación y el cine, convertían el tiempo en un bien escaso. Una mujer que durante su adolescencia había tenido poca capacidad para decidir sobre su destino, comenzaba a conquistar independencia económica y reconocimiento público. Pero la libertad profesional no se traducía automáticamente en estabilidad privada. El tercer matrimonio, con el guitarrista Arturo Durazo, fue todavía más breve, apenas 3 meses, y en esa ceremonia aparece uno de los detalles más extraños y reveladores de toda su historia sentimental. Entre los testigos se encontraba José Alfredo Jiménez, el compositor que muchos consideran el gran amor imposible de la vida de Lucha Villa. José Alfredo no era únicamente una figura decisiva en su repertorio,
Fue uno de los hombres que mejor entendió qué podía ser aquella voz. Sus canciones le dieron a Lucha materiales perfectos para convertir el dolor sentimental en una experiencia colectiva. Entre ambos existió una conexión profunda, descrita muchas veces como una complicidad espiritual y artística, difícil de separar de los sentimientos personales. Sin embargo, nunca pudieron construir una relación oficial y estable. La paradoja quedó congelada en aquella boda con Durazo. Lucha estaba casándose con otro hombre, mientras José Alfredo, la persona a la que tantos asociarían después con su vínculo afectivo más profundo, firmaba como testigo. No hace falta convertir el momento en una escena de melodrama para sentir su peso. El simple hecho de que ambos ocupasen esos lugares en la misma ceremonia resume una parte esencial de la vida de Lucha. Tener cerca aquello que más deseaba y al mismo tiempo no poder convertirlo en una vida compartida. Los matrimonios posteriores tampoco lograron ofrecerle la estabilidad que buscaba. En torno a algunas de sus relaciones quedó la percepción de que había personas interesadas en su dinero, su fama o las ventajas de estar cerca de una estrella. Esa sensación fue alimentando una inseguridad que ya existía. Ser deseada por millones de admiradores no resolvía la pregunta íntima de si alguien la quería a ella y no a la figura pública. Ese contraste fue haciéndose más cruel conforme crecía su éxito. Mientras el país veía a una mujer fuerte, Lucha comenzó a depender cada vez más de la mirada ajena para medir su propio valor. La prensa había ayudado a construir esa trampa desde el inicio. Cuando apareció en el espectáculo, su talento era evidente, pero una parte importante de la atención se concentró en su cuerpo, su estatura, sus curvas, su sensualidad, la fuerza de su presencia física. En lugar de limitarse a reconocer a una intérprete extraordinaria de música ranchera, numerosos medios la presentaron también como una figura de deseo. Al acercarse a los 60 años, Lucha empezó a vivir el paso del tiempo con una angustia cada vez mayor. Según recuerdos atribuidos a personas cercanas, llegó a expresar que ya no soportaba mirarse en el espejo. Esa frase cambia la forma de entender la cirugía de 1997. No se trataba únicamente de vanidad ni de un capricho de celebridad. Era la consecuencia extrema de una relación dañada con su propia imagen, construida durante décadas bajo la presión de un medio que la había acostumbrado a pensar que el cuerpo era parte de su contrato con el público. Durante años, además, habría sometido su organismo a dietas severas, jornadas agotadoras y recursos para controlar la ansiedad antes de salir al escenario. A pesar del prestigio que había alcanzado, convivía con el temor de que algún día los demás descubrieran que no era tan talentosa como creían. Ese tipo de inseguridad resulta especialmente desconcertante en alguien reconocida como una de las grandes voces de México, pero precisamente ahí aparece una de las contradicciones centrales de su vida. Cuanto más convincente parecía su seguridad ante el público, más frágil podía ser la medida con la que se juzgaba a sí misma. Su música, de hecho, parecía hablar desde esa grieta. Canciones como La Cruz de Olvido o No Discutamos se asentaban en un territorio emocional de separación, orgullo herido, abandono y amor imposible. El público mexicano llegó a decir que aquellas letras terminaron pareciéndose demasiado a su vida. Tóbecme, no porque las canciones hubieran predicho literalmente su destino, sino porque la mujer que interpretaba el desamor con una intensidad casi física conocía fuera del escenario muchas de las emociones que cantaba. Su estilo bravío no era delicado, no buscaba esconder la herida, la exponía. Había gritos, quiebres, reproches, respiraciones que parecían contener una discusión completa. En manos de otra intérprete, una canción de despecho podía ser simplemente triste. En la voz de Lucha Villa podía convertirse en desafío. Era como si la protagonista estuviera sufriendo y, al mismo tiempo, se negara a pedir permiso para sufrir. La fama tampoco le dio una libertad absoluta. Durante las décadas de 1970 y 1980,
Como ocurrió con otras figuras muy conocidas del espectáculo mexicano, su nombre terminó rodeado de historias sobre fiestas privadas organizadas por hombres ligados al narcotráfico. Según esos relatos, Lucha Villa habría sido presionada para presentarse ante personajes peligrosos y no siempre habría tenido la posibilidad real de negarse. Para una artista con hijos, rechazar una invitación de alguien armado o vinculado con organizaciones violentas podía convertirse en una decisión de seguridad, no de agenda profesional. Mientras tanto, la carrera exigía una ausencia constante de casa. Lucha grababa, filmaba, viajaba y cumplía presentaciones. Sus hijos quedaron durante largas etapas al cuidado de familiares. Aquello permitió que la artista mantuviera un ritmo profesional extraordinario, pero introdujo otra deuda emocional. Con los años, y especialmente después de 1997, esa distancia adquirió un sentido distinto. Cuando ella necesitó cuidado, fueron precisamente sus hijos quienes quedaron en el centro de su vida cotidiana. La familia inició acciones legales contra quienes consideraba responsables de la operación que destruyó su carrera. El objetivo era obtener una compensación por el daño irreversible sufrido. Pero con el paso del tiempo, alrededor del entorno de la cantante, también surgieron cuestionamientos y conflictos sobre quién administraba su patrimonio y quién tomaba las decisiones en su nombre. Después del daño cerebral, Lucha Villa perdió algo que para una persona de su carácter podía ser tan duro como perder la voz. Perdió una parte enorme de su capacidad de decidir qué comer, a quién ver, cuándo aparecer, qué información sobre su estado debía llegar al público. Muchas de esas decisiones pasaron a manos de otros. Su entorno restringió las visitas y protegió con enorme celo su privacidad. Esa estrategia pudo funcionar como protección de una mujer vulnerable, pero también dio lugar a versiones según las cuales su aislamiento respondía en parte al control familiar sobre su vida y sus recursos. Y no era una identidad exclusivamente musical. A veces se olvida que Lucha Villa también desarrolló una carrera cinematográfica de gran valor y llegó a recibir reconocimiento por su trabajo como actriz, incluido el premio Ariel. En los primeros años de la década de 1990, estaba explorando personajes más complejos, adecuados a una mujer madura que ya no necesitaba interpretar únicamente la juventud o el atractivo tradicional. Películas como Encuentro Inesperado, de 1991, y Lolo, de 1992, mostraban una etapa diferente. Lucha podía haber entrado en una segunda vida artística, menos centrada en demostrar que todavía conservaba la imagen de décadas anteriores y más interesada en utilizar la experiencia acumulada. Esa posibilidad vuelve todavía más amarga la decisión de someterse a la cirugía. En agosto de 1997, según el relato conservado en torno a aquellos días, se preparaba para nuevos proyectos, entre ellos un trabajo de actuación importante concebido para ella y el lanzamiento de nueva música. La intervención estética estaba vinculada precisamente a su deseo de llegar a esa etapa con una apariencia impecable. En otras palabras, intentó modificar su cuerpo para proteger su futuro profesional y terminó perdiendo casi por completo la profesión que intentaba proteger. Ese es el verdadero punto de quiebre de la historia. Antes de la operación, el problema parecía ser el envejecimiento. Después, el envejecimiento dejó de importar. Antes, temía no verse suficientemente bien frente a una cámara. Después, la prioridad fue aprender a comunicarse. Antes, todavía podía discutir qué papel interpretar, qué canción grabar o cómo quería aparecer ante el público. Después, otras personas empezaron a decidir incluso si el público podía verla. Tenía 61 años. No era una artista acabada. No estaba despidiéndose. Su retiro no fue una elección. Ocurrió de manera inmediata porque el daño sufrido hizo imposible continuar con la misma vida profesional. La recuperación fue limitada. Después del coma, las secuelas afectaron el lenguaje, la movilidad y la agilidad mental.
La mujer que había trabajado con palabras, melodías, memoria, ritmo y presencia escénica, tuvo que acostumbrarse a un mundo mucho más estrecho. Finalmente se instaló en una propiedad rural en San Luis Potosí, lejos del ritmo de los estudios de televisión y de los periodistas que durante años habían perseguido cada detalle de su vida. Durante las décadas siguientes, aparecieron repetidamente rumores de su muerte. La explicación era sencilla y cruel. Como casi no había fotografías recientes, entrevistas ni apariciones públicas, cada periodo prolongado de silencio alimentaba especulaciones. Una publicación en redes sociales podía anunciar que había muerto, y poco después, familiares o admiradores fieles tenían que desmentirlo. La pérdida de José Alfredo Jiménez ya le había enseñado otra clase de ausencia. Cuando el compositor murió en 1973 a causa de una enfermedad hepática, Lucha quedó profundamente afectada. No había perdido solamente a un colega, había perdido a alguien relacionado con su identidad artística y, según la interpretación más extendida de su vínculo, con una parte íntima de su vida emocional. Décadas después, en 1996, murió Lola Beltrán, una de las personas más cercanas a Lucha dentro del ambiente artístico. Su fallecimiento por una embolia pulmonar fue otro golpe. Lola era más que una colega de la época dorada de la música mexicana. Representaba una forma de compañía difícil de reemplazar en un medio competitivo, lleno de rivalidades, jerarquías y apariencias. La coincidencia temporal fue especialmente sombría. En 1996 se había publicado Las Tres Señoras, proyecto que reunía y celebraba a Lola Beltrán, Amalia Mendoza y Lucha Villa. El disco parecía una afirmación de permanencia. Tres voces históricas reunidas, cuando ya podían mirar sus carreras desde la categoría de leyendas. Pero casi inmediatamente, la escena cambió. Lola murió en 1996. Al año siguiente, Lucha sufrió el accidente que la dejó fuera de los escenarios. Tal vez por eso una de las imágenes más duras asociadas a su historia proviene de una canción. En La muerte por amor aparece la idea de quienes continúan existiendo como muertos en vida. Aplicar una letra a la biografía de quien la canta siempre corre el riesgo de exagerar. Pero en el caso de Lucha Villa, la expresión resulta difícil de ignorar. También estaba la maternidad. Durante su juventud y madurez, la carrera le había exigido dejar a sus hijos al cuidado de otros. Después del accidente, necesitó de ellos de una manera que probablemente nunca había imaginado. Ese cambio invertía por completo la dirección del cuidado. La madre que había estado ausente por trabajo se convirtió en la persona que ya no podía organizar su vida sola. En torno a esa etapa existen relatos sobre tensiones familiares, responsabilidades asumidas por obligación y dificultades para recuperar una intimidad que años de distancia habían debilitado. También se ha señalado que su hija mayor, Rosa Elena, atravesó relaciones sentimentales fallidas que recordaban, de manera dolorosa, los propios tropiezos afectivos de su madre. Para Lucha, ver que ciertas formas de inestabilidad parecían repetirse en la siguiente generación, añadió otra capa de impotencia. Durante décadas, Lucha Villa había sido celebrada por su fuerza. Sin embargo, buena parte de esa fuerza consistió en seguir funcionando pese a las grietas. 5 matrimonios no significan 5 veces la misma historia, pero sí muestran una búsqueda persistente. La relación imposible con José Alfredo Jiménez no explica todo su mundo afectivo, aunque revela la dolorosa diferencia entre una conexión profunda y una vida realmente compartida. La muerte de personas cercanas no la dejó sola en términos absolutos, pero redujo su círculo de quienes podían comprenderla desde dentro de su propia época. En una cantante, el silencio tiene un peso distinto. No es únicamente la ausencia de sonido, es la interrupción del oficio mediante el cual esa persona había aprendido a existir frente a los demás. Tetiku
Lucha Villa podía transformar una herida privada en una ranchera que millones hacían suya. Después de 1997, esa posibilidad desapareció. Ya no podía convertir lo vivido en interpretación. Ya no podía contestar a las versiones sobre su vida con una entrevista. Ya no podía subir a un escenario y demostrar que seguía siendo ella. Hay algo especialmente cruel en que la cirugía estuviera relacionada con el deseo de verse mejor para un nuevo proyecto. La industria que durante décadas había destacado su belleza, junto con su talento, terminó creando el contexto psicológico en el que envejecer podía sentirse como una amenaza profesional. Esto no significa que una sola causa explique su decisión, pero sí permite entender por qué aquel procedimiento no fue un acto aislado. Desde San Luis Potosí, la mujer que había llenado escenarios quedó cada vez más lejos del imaginario cotidiano. Su familia limitó su exposición. Los medios, sin acceso, fueron perdiendo interés. Los homenajes aparecían de manera intermitente. Los rumores de muerte sustituían a las noticias reales. La vida de Lucha continuaba, pero el espectáculo ya había seguido adelante sin ella. Aún así, su historia no termina en la pura anulación. Las grabaciones siguen existiendo. Las películas permanecen. Su manera de cantar dejó una referencia artística difícil de borrar. Quienes conocieron su carrera recuerdan que antes de la enfermedad, hubo una mujer capaz de desafiar los límites impuestos a las intérpretes de su época, que no fue solamente un cuerpo fotografiado, ni una voz para canciones de despecho, sino también una actriz reconocida y una presencia escénica con personalidad propia. Lucha Villa pasó de ser la mujer que cantaba el abandono a experimentar distintas formas de abandono: el del padre, el de relaciones que no funcionaron, el de personas queridas que murieron, el de una industria que convirtió el envejecimiento en amenaza, y finalmente, el abandono silencioso de una actualidad que dejó de mirarla cuando ya no podía ofrecer nuevas actuaciones. Su cuerpo sobrevivió a aquella mesa de operaciones. Su historia artística, en cambio, quedó partida en dos. Antes estaban los estudios, los escenarios, el cine, las giras, las discusiones sentimentales, los aplausos y la posibilidad de decidir qué hacer después. Después quedaron la rehabilitación, la dependencia, el aislamiento, las visitas controladas y una casa en San Luis Potosí, donde el tiempo empezó a avanzar de otra manera. Cada vez que alguien volvió a anunciar falsamente su muerte, esa distancia se hizo visible. Para quienes habían olvidado que seguía viva, Lucha Villa ya pertenecía al pasado. Para su familia, seguía siendo una presencia cotidiana que necesitaba cuidados. Para sus admiradores más fieles, continuaba siendo una leyenda viva. Tres realidades distintas coexistían alrededor de la misma persona. En algún punto de San Luis Potosí, lejos del ruido que una vez la rodeó, siguió viviendo la mujer que convirtió el dolor amoroso en una de las voces más poderosas de México. La industria que un día observó cada centímetro de su cuerpo dejó de verla. Los escenarios que la recibieron ya no podían devolverle aquello que perdió, y las canciones quedaron haciendo algo que ella ya no podía hacer por sí misma: hablar en su nombre.